Yo, padre Esteban, no juro maravillas. Doy fe de lo que vi de reojo en la vida de otros. El modo en que un hombre cansado volvió a respirar una mañana de 1993 en los altos de Jalisco, cuando el polvo del camino y el olor a pan caliente todavía podían arreglar un día. Don Nicolás Mendoza llevaba años conduciendo un taxi entre Tepatitlán de Morelos y San Juan de los Lagos. Era viudo reciente. La muerte de María Isabel le había dejado una sombra en la cara y vivía a fuerza de silencios. Su hija Lupita hablaba poco con él. Doña Carmen, su suegra, rezaba por ambos con paciencia de mujer de campo. El volante era su coartada. Dentro del coche no había que explicar nada. Aquella madrugada el paso de las panaderías le regaló una primera tregua. El aire de la base traía el aliento dulce de las conchas recién horneadas. Encendió el bocho amarillo y blanco. Comprobó el crucifijo del retrovisor, el rosario viejo de la guantera, y salió a la carretera libre rumbo a San Juan. Los maizales dormían en la izquierda. La cantera rosa se retiraba a su sombra en la derecha. El cielo era un rebozo con agujeros, y las capillitas de ánimas punteaban la noche con velas cercas. En la curva larga, esa que más tarde muchos señalarían, lo vio. Un hombre descalzo, vestido de blanco, barba limpia, ojos ambarinos como miel cerca del fuego. No alzaba la mano como quien suplica. Parecía más bien abrir el aire a su alrededor. Nicolás detuvo el coche por instinto. El extraño subió con naturalidad y se sentó atrás sin ruido. No traía polvo en los pies ni cansancio en las manos. Olía extrañamente a pan recién abierto y a ese copal de templo que uno recuerda más que reconoce. El pasajero se presentó como Jesús de Nazaret. No lo dijo para impresionar. Así lo contó después Nicolás, sin relámpagos, sin música. El nombre quedó en el coche como una piedra quieta que pesa solo si uno la evita. El camino siguió. Nicolás anunció, sin adornos, la condena íntima que cargaba. La culpa por la muerte de su esposa en una noche de lluvia. La certeza de que aunque nadie lo presionara, él mismo era verdugo y juez. A su lado el motor respiraba parejo. Atrás, el pasajero parecía escuchar con una clase de atención que a la vez incomoda y sostiene. No hubo discurso de consuelo. Apenas una pausa larga en la que el aire del coche cambió de temperatura. A la tercera capillita, el taxi se orilló. Las veladoras bailaban con el viento, y la Virgen de San Juan miraba desde una estampita pegada con cinta. Había papeles doblados con letras torcidas, promesas y gratitudes de gente común. Nicolás encendió una vela y la dejó junto a otras. En ese acto pequeño, repetido 1000 veces por otros, entendió que las llamas no cambian la muerte, pero a veces cambian el modo de llevarla. Siguieron hacia la zona de puestos. El café de olla subía como plegaria, y unas conchas repartieron azúcar en los dedos. Peregrinos con estandartes pasaban, algunos descalzos, muchos con fotos plastificadas colgando del cuello. Un hijo enfermo, un esposo ausente, una niña de uniforme escolar. En la mesa de lámina de un puesto, el calor del tamal y el vapor del café le dieron a Nicolás un alivio modesto. No la ilusión del olvido, sino la posibilidad de continuar. Entraron a la capilla del primer milagro. En las paredes, exvotos pintados con mano torpe devolvían a la vista una verdad sin retórica. Taxis torcidos bajo lluvia, cuerpos chiquitos junto a camas grandes, letras que agradecen porque el camión frenó, porque la fiebre bajó, porque la cuerda no se rompió. Nicolás se quedó mirando uno que dibujaba una curva negra y, al lado, un corazón rojo. Allí, sin palabras altas, nombró a María Isabel de otro modo. No como acusación, sino como pertenencia.
Al salir, el sol empezó a lavar la noche, y San Juan fue juntando sus oficios: vendedores de escapularios, danzantes con penachos quietos, un señor de nieve de garrafa, la risa remota de los mariachis probando trompetas. Nicolás se dejó llevar por el ritmo del pueblo. Era nuevo para él caminar al paso de otros sin urgencia. Se encontró de pronto en la nave de la basílica, allá atrás, donde se sientan los que no buscan ser vistos. El aire espeso de copal y cera le recordó fiestas y funerales. Subió la vista a la imagen pequeña de la Virgen. Entendió, sin explicárselo, que hay devociones que no piden milagro, piden aguante. Estuvo un rato en silencio. No se confesó entonces. No había prisa nueva que sustituyera a la prisa vieja. Solo apoyó la frente en la madera. Respiró con la paciencia de quien intenta no romperse, y salió por la nave lateral. Vio a una muchacha de suéter rojo llorar despacio en brazos de su abuela. Pensó en Lupita y en la manera torpe en que uno aprende a no estorbar el llanto ajeno. El día, a esas horas, ya era mercado. Hubo un teléfono público. Nicolás dudó, pero la moneda en la mano pesó más que el miedo en la garganta. Marcó la casa de doña Carmen y escuchó su voz, seca primero, luego apenas más blanda. No prometieron nada. Acordaron un gesto. Al día siguiente, pan del buen gusto y flor de cempasúchil en la puerta de Lupita, con tiempo y sin discursos. No hablar de la curva, sino de la hija. La conversación duró lo que duró la moneda. Alcanzó. Regresó a la basílica cuando sonaron campanas. Esta vez se acercó al confesionario. No buscó absoluciones teatrales. Dijo lo preciso para no seguir escondiendo la espina. Salió más liviano, no feliz. Afuera el resplandor de la plaza lo recibió con ruido de feria y sombra de globos. En la esquina, dos hombres que empezaban a pelear terminaron lamiendo nieves. Cosas que pasan en pueblos devotos. Una tregua sin grandes razones. A esa hora la ciudad hervía. Jesús, el pasajero de blanco, seguía cerca, sin llamar la atención. Lo vi una vez, o eso creí. Perfil de hombre cualquiera, pies desnudos sin herida, una manera de estar que hacía sitio a los demás. No hablaba en grande, hacía hueco. Caminaron después hacia la loma de las Cruces detrás del Mercado Viejo. El cerro no es alto, pero alcanza para mirar San Juan como si fuera un pesebre desbordado. Allí, entre tablitas sin nombre, Nicolás entendió la medida justa de su deuda. No podía devolver una vida, sí podía acompañar otra. Dejaría, cada lunes, una flor pequeña en la curva, y en casa no llevaría palabras grandes, sino tiempo. El pasajero no exigió juramentos. Bastó con ese plan modesto para que el pecho de Nicolás se acomodara como silla acercada por fin a la mesa. La tarde cayó en franjas. Volvieron al centro, y el taxi tomó calles laterales para bordear los puestos. El comprador de rosarios tenía prisa. El vendedor de rebozos medía con una cinta vieja la paciencia de sus clientas. Nicolás guardó en la cartera una estampita del Sagrado Corazón. No era talismán, sino recordatorio de sentir sin miedo. La luz se fue acabando hasta parecer domingo. Nada de apariciones brillantes ni de humaredas. El pasajero no se despidió con gesto teatral. Alcanzó una última mirada de aprobación, no de triunfo, cuando Nicolás entró a la panadería a pedir el pan que llevaría al día siguiente. La muchacha de la caja ató un ramito de cempasúchil a la bolsa de papel. El hilo de mecate crujió como si sellara un trato. Nicolás salió con el encargo vivo en las manos. De vuelta a Tepatitlán, las capillitas volvieron a su oficio de luciérnagas. La curva ya no era un cuchillo levantado contra él. Quedó como cicatriz propia,
sensible al cambio de tiempo, menos sangrante. En la banqueta, doña Carmen esperaba con el rebozo sobre los hombros, algo entre cansancio y vigilancia en los ojos. El saludo fue sobrio. La cena, mínima. Atole, bolillo, un plátano partido. Hablaron lo indispensable. Al amanecer, pan y flor en la puerta de Lupita. No tocar la herida con dedos torpes. Quedarse aunque se cierre la puerta. Esa noche, Nicolás durmió como el que suelta el volante sin renunciar al camino. Afuera, el perro del barrio ladró a nadie y se cayó enseguida, como si hubiera reconocido a un viejo amigo. En la mesa, la flor encendida sostuvo su naranja contra la oscuridad. No hubo visiones. Hubo descanso. Al amanecer, antes de la misa de 6, el pan seguía fresco en su bolsa. La flor, húmeda en el tallo. Nicolás estaba listo para un gesto simple. Tocar con suavidad. No entrar si no lo invitan, escuchar de pie, volver mañana. En ese tipo de promesas, ni ruidosas ni fáciles, se juegan las vidas que todavía pueden enderezarse. Y aunque nadie lo juró, muchos sospechamos que el pasajero descalzo anduvo por la calle de madrugada. Se nota cuando alguien barre la casa por dentro. El polvo ya no huele a resignación, sino a comienzo. No juro maravillas. Solo hago memoria. Yo, padre Esteban, cuento lo que vi en ojos ajenos y lo que el pueblo me confió en voz baja. La manera en que un día ordinario puede enderezar una vida sin promesas de trueno. Amaneció entero sobre San Juan de los Lagos. El mercado bostezó primero, con mesas de lámina que sacudieron la humedad de la noche. Luego las ollas, café de olla, ponche de guayaba, se declararon listas con ese hervor chiquito que no asusta a nadie. Los peregrinos comenzaron a llenar las calles como un río que ya conoce su cauce. Algunos venían descalzos, por promesa. Otros llevaban las suelas gastadas de caminar durante días. 4 estandartes se mecieron en el aire, y cada uno dejaba una sombra distinta sobre el empedrado. Don Nicolás no empujó el paso. Se dejó arrastrar por el pulso del pueblo, que es un pulso lento, hecho de compras pequeñas, saludos de cabeza y esperas sin reloj. El pasajero descalzo caminó a su lado, vestido de blanco, con un modo de mirar que no exigía ni apartaba. Algunos testigos aseguran que sonreía con facilidad. Otros dicen que su rostro era liso, como cuando el agua no repara en piedras y, sin embargo, las acaricia. En la plaza, doña Pina enderezó con la uña una fotografía plastificada que colgaba del cuello. Se trataba de su nieto, el de las canilleras de fútbol. Se le había doblado una esquina, y alguien, dicen que el hombre descalzo, la dejó lisa de nuevo con una delicadeza que cualquiera habría confundido con un lujo. Pequeños servicios como ese empezaron a esparcirse por la mañana sin que nadie los anunciara. A media cuadra un niño tropezó persiguiendo palomas. Cayó de rodillas y el llanto se encendió en su cara con rapidez de yesca. No hubo confusión. La madre corrió y lo recogió, y en el gesto hubo algo parecido a la sabiduría. El dolor no se niega, se sostiene un momento y luego se suelta. El hombre de blanco, cuentan, no hizo otra cosa que quitarle el polvo de la frente con los dedos. El llanto se convirtió en hipo, y así siguieron. El olor del maíz que despierta fue poniendo sitio a las cosas. A la derecha, la mujer de las gorditas. A la izquierda, la fila en el puesto de tamales. En la esquina, un señor bajito que anunciaba aguas frescas con voz de trompeta de feria. Nicolás eligió una concha y un café. Comer se volvió una tregua, no una celebración. La azúcar pegada en los dedos resultó una forma simple de recordar que, por lo menos hoy, la vida podía tocarse sin herir.
En la capilla del primer milagro, los exvotos eran el catecismo del día. Uno mostraba un camión detenido al filo de un barranco y, al lado, la familia salvada con aureolas diminutas. Otro, pintado con mano temblorosa, fijaba para siempre un taxi bajo una lluvia que parecía garabateada con clavos. Allí, Nicolás entendió la gramática de esas tablas. No insisten en el prodigio, insisten en la gratitud. Se nombran los peligros con humor torpe y se agradece haber llegado al final de la tarde con los huesos adentro. La basílica abrió su pecho de piedra. Un aire mezclado de cera y copal envolvió el movimiento de los fieles hasta volverlo música lenta. Nicolás se sentó atrás. No buscó al pasajero con los ojos. Descubrió que no hacía falta. A veces basta saberse acompañado para que la espalda se enderece lo suficiente. Pensó en María Isabel con una claridad distinta. No para castigarse, sino para pronunciar su nombre sin que el pecho arda. El sagrado corazón de una estampita cercana parecía de pronto menos decorado y más útil. Recordaba sentir, en lugar de empujar el dolor al cuarto oscuro. Cerca del mediodía, el rumor del teléfono público, esa mezcla de metal caliente y monedas sudadas, volvió importante la decisión de llamar a doña Carmen. Nicolás lo hizo. No hubo discurso. Hubo una breve negociación de palabras que bastaban. Pan de el buen gusto por la mañana, flor de cempasúchil en la ventana, silencio como primera cortesía, tiempo como única moneda aceptada. No hablar de la curva. Hablar de Lupita. La moneda cayó y la decisión quedó sellada. El sol empezó a tirar luces sobre las cúpulas. La ciudad se volvió un inventario de oficios. Los mariachis devolvían escalas a sus instrumentos. Los danzares de pluma practicaban pasos cortos. Un herrero, don Lino, dejó el martillo para compartir un vaso de agua con quien lo pidió. Aseguran que el hombre descalzo tocó con el nudillo una lámina colgada en el taller, como quien anima a un amigo. A veces el ánimo entra por sonidos que nadie anota. En una fonda de paredes encaladas, Nicolás se dio permiso de comer sentado. Frijoles de la olla, huevos para devolver fuerza, chile de molcajete que recordaba que la lengua está viva, tortillas suaves como trapos limpios. No convirtió el guisado en altar, aunque por un momento la mesa tuvo ese orden que solo aparece cuando los platos calientitos llegan a su sitio. Pensó con pudor que María Isabel reía cuando el nopal estaba bien dorado. Y el recuerdo no lo hirió. Esa fue la novedad del día. En la plaza, dos hombres discutían por un turno. La sombra de sus sombreros dibujaba una pelea que podía crecer. De pronto cada uno tenía en la mano una nieve de garrafa diferente. Vainilla uno, limón el otro. No es necesario comprender la fórmula. Basta ver el efecto. El agravio tuvo que compartir boca con frío y dulce y disminuir. Nadie lo anunció como lección. Los pueblos guardan discretas sus pedagogías. Al salir de comer, un librito de novenas brilló más de lo razonable bajo el sol. Nicolás lo hojeó y lo dejó. Las palabras, pensó, deben moverse como agua. Si se quedan, se vuelven hoja seca. No todo texto está hecho para todos los dolores, ni todo dolor para todos los textos. Uno aprende a distinguir, con el tiempo. A mitad de la tarde ocurrió la visita a la confesión. No como ceremonia de teatro, sino como oficio doméstico que se cumple cuando hay que hacerlo. Padre Julián, que suele oler a copal, no porque pretenda efecto, sino por costumbre, escuchó lo indispensable. Nicolás no llevó una lista. Llevó un hueso que le estorbaba adentro y lo dejó donde corresponde. Salió con la cara menos tirante. No cambió la estatura, pero
cambió el modo en que la cabeza se ajustaba al cuello. A esa hora yo pasaba cerca de la puerta. Reconocí el paso de Nicolás no por los zapatos, sino por la respiración. Por eso digo que, con el tiempo, uno sabe distinguir si alguien ha hecho las paces con algo. Entré a dejar un recado y sentí, aunque nadie me crea, un olor a pan caliente donde no había horno. No lo pongo en acta. Solo lo dejo dicho. El hombre de blanco parecía estar y no estar en todas partes. Algunos lo vieron ajustar el huipil de una danzante que ensayaba cerca de la cruz de piedra para que el nudo no se soltara en la carrera. Otros aseguran haberlo notado enderezando el madero de una capillita de esquina. Alguien juraría que se detuvo a comprar 2 paletas de limón a un niño que contaba las monedas con labios. Nadie se puso de acuerdo en la secuencia. A todos les basta recordar que Nicolás no se quedó solo. Hubo un momento, cerca del puente que bordea el Mercado Viejo, en que el río chiquito dejó oír su complacencia de agua que no pretende mar. Nicolás se recargó en la baranda. No pensó grande. Reacomodó por dentro la curva en su sitio. ¿Ya no cuchillo? Sí, cicatriz. Se permitió entender que no hay desagravio a la altura de una vida perdida, pero existe una constancia posible a la altura de una vida que sigue. Por eso la decisión de volver a la puerta de Lupita el día siguiente empezó a parecerle no un heroísmo, sino una decencia. La luz torció la esquina. San Juan tuvo ese color que la memoria reserva para lo que decide no olvidar. Nicolás entró a la panadería y pidió el pan que llevaría al amanecer. Conchas, bolillos que crujían todavía, un rol para romper la gravedad de la visita. La muchacha de la caja ató con mecate un ramito de cempasúchil a la bolsa. Nadie suele atar flores a bolsas de pan. Ese día se hizo. En los pueblos, cuando el aire se carga por dentro, pequeños gestos inventan protocolos nuevos. Al salir, el pasajero estaba a un costado de la basílica, como si esperara solo para confirmar que el encargo había sido entendido. Pan, flor, tiempo. No hubo palabras. Bastó un gesto que no supo a despedida, sino a presencia que no exige vigilancia. Después, sencillamente, desapareció de la vista de todos. No se dice se desvaneció. Se dice la gente dejó de distinguirlo en la multitud. Son formas distintas de hablar de lo mismo. El regreso a Tepatitlán tuvo más silencio que el viaje de ida. En la carretera, las capillitas cumplieron su oficio de luciérnagas tozudas. Nicolás condujo sin urgencia. A ratos pudo mirar de frente la zona de curvas. No apartó la vista. Nadie aplaudió el gesto. No hacía falta. Hay instantes que solo son importantes para quien los vive. Doña Carmen aguardaba con el rebozo cruzado sobre el pecho. Había calentado atole. Partió un bolillo con esa economía de manos que no desperdicia migas. No preguntó demasiado. Escuchó lo suficiente. Fue ella quien 2 o 3 veces acomodó las palabras en la mesa como se acomodan platos para que quepan todos. Si sucedieron frases, fueron pocas, necesarias, sin adorno. Así las casas dejan entrar aire sin que se vuelen los manteles. La noche cayó sin alarde. El perico de la vecina repitió su Ave María de costumbre, más por gusto que por devoción. Y un perro ladró a la calle hasta que la calle dejó de necesitar explicación. En la mesa, la flor aguantó la oscuridad con un naranja que parecía su propia luz. Nicolás durmió temprano, como si hubiera terminado un trabajo pendiente y pudiera, por fin, sentarse en un umbral. Antes de la misa de 6, el día siguiente ya estaba tendido en el calendario del corazón. Tocar una puerta con suavidad, dejar pan y flor aunque la cerradura tardara en ceder, escuchar de pie sin imponerse, volver aún si lo echaran.
No hay épica más larga que esa. Durante esas horas previas, el pueblo siguió ofreciendo sus señales chicas. Un vendedor de globos amarró un hilo a la muñeca de un niño para que aprendiera a sostener sin perder. Una señora acomodó sobre el mostrador los escapularios que le quedaban como se alinea una oración que no rima. Un músico sopló una trompeta con la indecisión del que pide permiso. Nadie lo relaciona con nada extraordinario, salvo por esa intuición compartida de que algo, en conjunto, estaba más en su sitio. Yo acompañé, como suelo, el cambio de turno de las campanas. La piedra tiene memoria. Las torres registran, a su modo, cuando un pueblo se aquieta y cuando se abalanza hacia su fiesta. Esa mañana, no me pidan prueba, el bronce pareció tocar un poco más hondo. Hay campanadas que rebotan y otras que entran. Ese día, entraron. Nicolás fue a la curva, solo, antes de seguir a la ciudad. Dejó una flor pequeña, no la grande atada a la bolsa, otra en la cuneta. No dijo nada en voz alta. A veces hablar destruye la forma natural del silencio. Puso la mano sobre el volante como quien se reconcilia con una herramienta y siguió. En su cartera, la estampita del Sagrado Corazón no pesaba como amuleto, sino como recordatorio de carne abierta que se anima a sentir. A esa hora San Juan ya ofrecía otra vez tortas ahogadas y ponche. Los mariachis peinaban el pelo de los instrumentos. Los danzares descansaban los pies. El hombre descalzo no fue visto por nadie con certeza. O quizá todos lo vieron sin ponerse de acuerdo. Algunos dicen que alcanzó a pagar por adelantado 2 conchas en el puesto de Doña Cuca, con la consigna de que serían entregadas a quienes soltaran y siguieran. Yo no lo afirmo. Lo registro como anécdota que insiste por su cuenta en repetirse. Nicolás, mientras tanto, fue disponiendo lo mínimo. El camino, el pan en la bolsa de papel que suena a limpio, la flor en el trapo húmedo para que no se apague antes de tiempo, el tiempo mismo como ofrenda sin envoltorio. Se sorprendió sin ansiedad. Curioso efecto. Cuando alguien te acompaña con serenidad, uno empieza a obedecer a ese compás sin esfuerzo. Volvió a pasar por la basílica. No buscó sitio preferente. Se quedó atrás. Encendió una vela sin pedir pertinencia teológica. La luz chica, a veces, basta. Frente a la imagen diminuta de la Virgen, entendió que hay una forma de fe que consiste en no huir. También existe otra, más humilde, que consiste en volver. La tarde que siguió se quedó sin acontecimientos dignos de calendario. Y sin embargo, al cerrar los ojos, Nicolás supo que había recibido más de lo que pidió. Un día completo en que el dolor dejó de mandar. No se fue. Solo dejó de gritar. Eso permite oír lo demás. Cuando el sol se inclinó, el taxi ya estaba lavado con cubetadas de patio. El crucifijo del retrovisor volvió a su sitio después de la sacudida. Doña Carmen preparó la taza donde el café sabe a casa. El presente se acomodó en su plato. Para la mañana quedaba lo importante. En el pueblo, a esa misma hora, alguien, una mujer de rebozo oscuro, un muchacho que vende nieve, un viejo que se sienta siempre en la misma banca, habría podido dar testimonio de lo que cuenta la gente. Que un hombre, descalzo, vestido de blanco, cruzó la plaza sin ruido, miró hacia la puerta de la basílica, levantó la mano como si bendijera un gesto aún no hecho, y siguió. No dirán, era Jesús. Dirán con cautela. Algunos dicen. Y así la tarde se cerró como se cierra una novena. Sin espectáculo, con un cansancio bueno. Al día siguiente, Nicolás tocaría la puerta de Lupita con los términos acordados. Pan, flor, tiempo. La boca callada, el oído atento. La perseverancia lista por si había que regresar. Todo lo demás
si habría insultos, si habría un dedo de puerta abierto, si habría café. Quedaba al cuidado de una paciencia aprendida a pie, esa que los peregrinos traen desde lejos y se llevan más tarde doblada en el alma. Porque de eso trata un día así, de aprender el paso de quien acompaña sin cobrarse créditos, y de actuar, por fin, como si uno también hubiera aprendido a acompañar. No juro maravillas. Yo, padre Esteban, vuelvo a ordenar en la memoria lo que ocurrió cuando una casa dejó de ser trinchera, y la culpa aprendió a hacerse a un lado para que pasara la gente. Amaneció con gallos y con ese olor viejo a maíz cocido que trepa por las calles antes de la misa de 6. Don Nicolás salió con la bolsa de papel que crujía de conchas y bolillos, el ramito de cempasúchil envuelto en trapo húmedo para que no se venciera el tallo. No llevaba discursos en el bolsillo. Llevaba tiempo, que es lo único que vale cuando lo demás ya no alcanza. La casa de Lupita no tenía pintura, pero el patio sabía dar sombra. Una parota recortaba en el suelo la forma de sus hojas, y en la ventana asomaban sábilas gordas como promesa de remedio. Tocó con los nudillos lo justo. El metal de la tranca respondió desde adentro con la indecisión de quien todavía no se acostumbra a abrir. La puerta se movió apenas un dedo, suficiente para que el olor del pan pasara primero y presentara al visitante mejor que cualquier tarjeta. Entró sin apropiarse del espacio. El mantel de plástico floreado en la mesa tenía cortes quemados de plancha. 2 tazas de peltre esperaban sin prisa. Todo en esa cocina parecía pedir lo mismo, que nadie hablara por encima del ruido de la respiración. Doña Carmen se quedó en la banqueta, rosario en mano, ejerciendo esa vigilancia amorosa que se adquiere cuando la vida ya enseñó las cuentas que cobra. La casa, por fin, decidió que no iba a pelear. No hubo escenas. Hubo escucha. Lupita desdobló su duelo como quien va sacando ropa guardada. Primero la prenda que menos duele, luego la que conserva el olor del ausente. Contó en orden pequeño los días posteriores al hospital. Contó los papeles en el municipio, la impaciencia de las ventanillas. Contó el entierro y la incomodidad de las frases de receta. Contó las noches en que la curva se convertía en sombra en la pared y no la dejaba dormir. Nicolás no interrumpió con promesas. Aprendió a asentir con la cabeza, a repetir despacio una palabra de ella para darle peso y que no se la llevara el aire. En el silencio, la culpa dejó de ser trono y se volvió silla común. Partieron una concha sin ceremonia. La azúcar quedó en los dedos como prueba humilde de que el domingo puede ocurrir un día cualquiera si la mesa se ordena. El perico de la vecina lanzó su Ave María desacompasado y contra el pronóstico, el ruido no estorbó. Se volvió marca de normalidad. El reloj de pared no corría, pero la casa sí. Nicolás volvió al día siguiente. Y al otro. Nadie dramatizó la constancia. Se barrió el patio, se regaron macetas, se cambió un azulejo muerto de la tarja, se arregló una llave que lloraba sin razón. Las conversaciones fueron creciendo como crecen las plantas que reciben agua a su hora, sin espectáculo. A ratos la conversación bajaba a niveles de suelo. El costo del gas, la harina que alcanzó por poco, la tienda que fiaba con mala cara. Y en ese tramo también se hizo la paz, porque la paz necesita cosas chicas para sostenerse. A la tercera tarde acercaron la silla a la puerta. La brisa se permitió entrar. Lupita dejó un lugar con sombra, y ese gesto bastó para que el corazón hiciera asiento. No hubo abrazo largo. Hubo espacio. Yo, que suelo pasar por esas calles con la bolsa de la despensa para una comadre enferma, o con la libreta donde anoto a quien le faltan medicinas,
empecé a ver a Nicolás en ese umbral con los hombros menos tensos. No era que se hubiera vuelto otro, era que, por fin, cabía en su cara. Una noche tocó la puerta de la parroquia y trajo la historia como quien trae un costal que se puede soltar. Yo escuché como aprendí a escuchar, sin prisa y sin necesidad de entenderlo todo. No hubo fórmulas. Hubo oficios, el de nombrar, el de dejar en su sitio, el de no forzar. El lunes siguiente, antes de encender el taxi, Nicolás fue a la curva. No llevaba flores grandes. Llevaba una pequeñita, casi tímida, que dejó junto a la cuneta. No dijo nada en voz alta. El viento no necesitaba relato. De regreso, tocó el volante con la palma como quien reconcilia la herramienta con la mano. Esa visita no fue heroica ni espectacular, pero empezó a contar desde entonces. Cada lunes, cada flor, cada Padre Nuestro dicho sin apuro, fue dándole al dolor un sitio donde poder dormir. Don Chuy, compañero de base, notó primero lo visible. El taxi de Nicolás se detenía donde antes no. Cedía el paso sin mascullar. Compraba atole a la mujer de la esquina sin que se lo pidiera. Ayudaba a empujar una camioneta sin batería. Dejaba que el borrachito del jueves contara su cuento sin correcciones. Los oficios del pueblo, el del herrero que endereza bisagras, el de la tortillera que levanta la masa a la hora correcta, el del muchacho de nieve de garrafa que invierte paciencia en cada vuelta, empezaron a encontrar eco en su manera de estar en la calle. No hizo milagros. Hizo hueco. Lupita se permitió un día abrir la caja donde María Isabel guardaba los objetos de iglesia. Un rosario gastado, un velo con encaje que olía a cajón limpio, una libreta con oraciones en letra apretada. La mesa recibió ese ajuar como se recibe a la gente querida que llega sin avisar. No hubo llanto torcido hacia el espectáculo. Hubo quien leyó en voz baja, quien sostuvo el velo contra la luz para ver la consistencia de la trama, quien guardó con cuidado. A veces la fe es eso, ordenar despacito con las manos. Luego vino la decisión de ir a San Juan de los Lagos, no para pedir un milagro de fuegos y truenos, para agradecer que se estaba volviendo a hablar. Una mañana, temprano, el taxi se encaminó sin sobresalto. En la basílica, el aire de copal puso su peso amable sobre los hombros. Las bancas de madera tenían el hueco de tanta gente sentada. Allí cupieron también ellos sin preferencia. Encendieron velas sin teorías, como quien agrega luz a lo que ya la tiene. Juntos escribieron en vasos de veladora 2 palabras que no buscaban convencer a nadie: mamá y seguir. Nadie se dio vuelta para mirar. Cuando la fe se porta bien, no estorba a los demás. Cuentan, algunos dicen, no hay acta, que al salir, junto a la puerta grande, doña Aurelia, la de los escapularios, les hizo un gesto. Tenía un recado. Alguien había pagado antes 2 conchas en el puesto de doña Cuca, a entregarse a los que soltaran y siguieran. No dijo nombre con solemnidad. Dijo que era un hombre descalzo, de blanco, con ojos de miel a la lumbre. Testigos aseguran que se presentó como Jesús y se fue sin volver la cara. Ellos no preguntaron más. Aprendieron ese día que hay regalos que no se desarman en el sitio, porque se estropea el hilo. Llegaron al puesto. Allí estaban, en plato de peltre, las conchas esperando como recado que se obedece. Las comieron de pie, apoyados en el borde de la mesa, con una risa moza que hacía mucho no les salía. Quitaron la rayita de la azúcar como se quitaba en los domingos antiguos. El gesto, mínimo, cerró un círculo que nadie había trazado en voz alta. Subieron a la colina de las Cruces detrás del mercado. La ciudad se vio desde ahí con la humildad de las cosas que funcionan sin exigir. El papel picado que quedaba de alguna fiesta pasada se movía sin ruido, cortado en banderillas que no necesitaron coreografía.
Allí donde tantas historias cuelgan su nombre de madera, Nicolás supo con certeza que la culpa puede convertirse en responsabilidad y la responsabilidad en ternura. No hay atajos escritos para esas mudanzas. Hay rutinas que las hacen posibles. Con el paso de las semanas, la casa de Lupita dejó de exigir credenciales. Hubo tarde de café con pan sin razón de calendario. Hubo mañana de ropa tendida con sol en la espalda. Hubo noche de plática baja donde la risa volvió tímida, como si pidiera permiso. Doña Carmen se permitió descansar en una silla más ancha. El perico agregó palabras que nadie le enseñó del todo. El retrato de María Isabel cambió de lugar para no gobernar la sala, sino acompañarla. En noviembre, cuando el país se llena de cempasúchil como si el color viniera del suelo, levantaron en esa misma casa un altar modesto, papel picado, calaveritas de azúcar con nombres, fotografías, veladoras de vaso claro, pan de muerto todavía tibio. No llamaron a nadie para que viera. Dejaron que la propia casa fuera testigo. Cuando el altar se encendió al caer la tarde, la habitación cambió de temperatura. No era tristeza lo que se pegaba a la piel. Era otra cosa con ribetes de consuelo. Yo fui a bendecir. Olí el copal mezclado con pan, y me pareció suficiente. Nicolás mandó pintar un exvoto. No buscó artista de renombre. Encargó la tablita a un señor que pinta mal, pero cuenta bien. El dibujo era casi infantil. Un taxi torcido bajo lluvia, una curva en negro grueso, un corazón rojo en la orilla. Abajo las letras torpes se escribían: «Gracias porque sí pudimos hablar». La capilla del Primer Milagro recibió el cuadro en silencio, como recibe a todos sus hermanos de madera y pintura. A nadie le estorbó. Algunos se detuvieron a leer. Una señora se santiguó. Un niño buscó en el dibujo los ríos de agua con el dedo. Esos son los homenajes que el pueblo entiende. Los que no necesitan trompeta. Con el tiempo el taxi volvió a tener color nuevo. No para presumir, para celebrar sin ruido. El día de San Cristóbal nos reunimos con los choferes. Eché agua bendita con una rama de pirul y dije las palabras que sostienen el oficio cuando el pavimento se vuelve espejo. En la base, don Chuy señaló que Nicolás ya no volteaba a morder con los ojos. Alguien, rieron, le había aflojado el cuello por dentro. Él no explicó. Hay cambios que se agradecen en silencio para que no se deshagan. Alguna tarde, doblando la curva, Nicolás sintió el olor a pan caliente donde no había horno. No detuvo el coche. A veces la paz también consiste en dejar pasar los signos sin perseguirlos. Días después, yo mismo lo olí en la sacristía, en hora, sin misa y sin horno. No hice informe. Me bastó con entender que hay presencias que trabajan a pie y no piden crédito. Cuando Lupita y Nicolás regresaron a San Juan, ya no hubo pendiente. Entraron, encendieron velas, se sentaron atrás, no quisieron fila especial. Dejaron en la canastilla una estampita, la del Sagrado Corazón que él había guardado en la cartera desde aquel primer día. No la tiró por desprecio, la entregó porque el objeto había cumplido su trabajo. Recordar. A veces conviene soltar hasta lo bueno para no cerrarle el paso a lo que sigue. La Navidad de ese año los encontró con mesa completa. No abundó el gasto. Alcanzó lo suficiente. Pozole en cazuela de barro con su lechuga recién cortada, buñuelos que crujieron en el aceite como si llamaran a los vecinos, una radio vieja que supo dejar de hablar cuando las risas tomaron su lugar. En el brindis hubo nombres pronunciados sin filo: el de María Isabel, el de los que se fueron al norte, el de los que nacieron en ese tiempo. Se aprendió a decir sin sangrar, que era el encargo desde el primer día.
Y si alguien me pide pruebas de que Jesús, el hombre de blanco, descalzo, pasó por esos meses como se pasa el viento por la milpa sin desgajarla, solo puedo ofrecer pequeñas coincidencias que no obligan a nadie. Un día en que las conchas de Doña Cuca esperaban sin que nadie las hubiera encargado y resultaron justas para los que llegaron. Una mañana en que la parota dejó caer al mismo tiempo 3 hojas sobre la mesa como señal que nadie quiso interpretar. Una noche en que el perico se cayó a mitad del Ave María, como si entendiera que el silencio convenía más. Testigos aseguran que vieron a un hombre de blanco comprando paletas de limón y repartiéndolas, en viernes, a 2 que estaban a punto de pelear. Yo no firmo nada. Digo que, cuando la ternura se vuelve hábito, suele deberse a una presencia que no compite por ser vista. A fin de año, Nicolás se detuvo frente a la curva y dejó su flor de lunes, aunque ese día cayera en jueves. Una lluvia breve levantó polvo que olía a patio limpio. Se quedó con la mano en el techo del coche como quien bendice sin fórmula. Pensó en el primer trayecto, en la capillita, en la estampita, en el teléfono público, en el pan atado con mecate, en la colina desde donde San Juan se ve como pesebre derramado. Pensó que las cosas grandes caben en gestos chicos, y que a veces el único milagro que alcanza es seguir. No juro nada. Cierro esta historia como se cierran las novenas, con cansancio bueno y con una esperanza que no pretende espectáculo. Si Jesús pasó por aquí, y algunos dicen que sí, lo hizo como hacen los que saben, sin ruido, a pie, descalzo, dejando pagadas 2 conchas para los que por fin decidieron soltar y seguir. Lo demás, que lo resuelva cada quien con su propio tiempo. Yo, Padre Esteban, me quedo con 3 palabras que enderezaron un día entero, y después, los que siguieron: pan, flor y tiempo. Con eso se acompaña al vivo, se recuerda al ausente y se deja un lugar abierto por si pasa la gracia. Amén si hace falta, y si no, así está bien.